Bien, vamos a ver continuando con la serie de videos, hoy vamos a hablar de lo que son las placas impresas. Bueno, en sí creo que más de uno ya los ha visto, ¿no? Son estas placas, ¿no? Estas son las placas impresas. Estos son los que normalmente hoy en día vienen en módulos, circuitos así electrónicos, ¿no? Entonces, estos son los que conocemos más en comunes, ¿no? Pero hoy vamos a ver más que nada de cómo nosotros poder hacer lo que son aquí las pistas. Estas son pistas ya fabricadas especialmente para este tipo de circuito, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Cómo tienen las pistas, cómo van hacia un transcurso y van así entre comunicándose con uno y otro componentes, ¿no? Y a su vez también, bueno, esta sería la parte física y esta sería la parte inferior, ¿no? Donde van las pistas, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a ver cómo nosotros poderlo hacer a nuestra manera, cómo lo podemos hacer, por decir, de una forma casera, ¿no? Sin tener que usar, digamos, programas o aplicaciones donde sí lo hacemos normalmente, ¿no? Pero hay ocasiones en donde vamos a tener, por ejemplo, circuitos donde no requieren mucho espacio en la placa, donde no requieran mucho, ¿no? Tenemos circuitos simples donde hay componentes, ¿no? Poca cantidades, ¿no? Entonces creo que para eso no sería ocupar lo que es un programa de diseño de placas o PCB, ¿no? Porque aunque sería lo bueno y lo correcto, pero son circuitos pequeños y, ¿no? Entonces que no requieren mucho, entonces que nosotros podemos realizarlo, ¿no? Entonces por ello, por ejemplo, yo les muestro una placa que hice uno último, que es este modelo, y para que lo vean, este es uno el que yo hice. Se ve como es la calidad de las pistas, por ejemplo, se ve muy bueno el acabado. Entonces esto lo hice en un programa, ¿no? Ya, entonces, de diseño. Luego se hace con el método con el método de planchado, ¿no? Y bueno, lo que las pistas sí se hizo con impreso a láser, ¿no? Por ejemplo, el diseño fue uno así como este que tengo, muy similar, ¿no? Aquí son algunos modelos de los cuales yo estuve haciéndolos. Entonces estas serían las calidades, ¿no? Que hoy en día se hacen. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestros propios circuitos, entonces digamos no tenemos el programa o no tenemos el recurso para poderlo hacer, entonces hay otro método que le llamamos lo que es el método del marcador, ¿no? Que consiste en usar este marcador para nosotros dibujar el circuito a nuestro modo, a nuestro diseño, ¿no? Poder crearlo nosotros mismos. Para ello sabemos que existen distintos tipos de placas, como por ejemplo esta placa que vienen perforados. Sé que más de uno los ha visto, ¿no? Hay distintas formas y tamaños, ¿no? Porque como se ve, ¿no? Ahí por ejemplo tenemos uno que es un poco más grande. Entonces son diseños que vemos, ¿no? Que hay calidades, ¿no? Pero también hay placas con los cuales hoy por ejemplo vamos a realizar nuestro diseño, ¿no? Que vienen así, ¿no? Son placas vírgenes, por decirles, son así, vienen totalmente en blanco, vienen así, ¿no? Y también hay de distintos tamaños, ¿no? Así como el de aquí también. Son placas con las cuales yo hago mis proyectos con circuitos cortos, ¿no? Como les digo, hay también distintos tamaños, como también podemos encontrar uno así de que es una medida mucho más grande. También hay, ¿no? Sería cuestión de hacer los cortes a nuestra medida de nuestro trabajo, ¿no? O el proyecto o el circuito que estemos haciendo, ¿no? Para ello yo les voy a enseñar un método el cual yo hice. Estos son algunos circuitos que yo ya realicé, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un teclado, algún decodificadores con displays. Por ejemplo, aquí les muestro cómo es la calidad cuando lo hacemos en un programa, ¿no? Cómo realizarlo, ¿no? Se ve que las pistas son muy finas, todo está a medidas, ¿no? Y esta sería la parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Los integrados, cómo están ordenados, como se ve. Ese sería el método de hacer las placas con el método de planchado, ¿no? Con la impresión del láser, como les dije.
Estos son los circuitos que yo he realizado, los últimos. Este sería, ¿no? Esto se hace en una impresora láser, luego ya se les hace en la cubierta de lo que es la placa, se les hace el método de planchado. Como les digo, estos son algunos proyectos de los que he hecho último. Ahí se ve el acabado, ¿no? Como también he hecho otros tipos de proyectos. Aquí les voy a enseñar algunos modelos que yo hice. Por ejemplo, aquí se ve algunos proyectos que he hecho en las pistas, ¿no? Ahí lo ven, la calidad es esta. Por ejemplo, lo hice en un programa de diseño y es así como queda, ¿no? Este sería uno. También hice estos de aquí, que son un decodificador, ¿no? Con display de secuencias. Ahí se ve, ¿no? Y por ejemplo en las pistas hay partes donde, digamos, vamos a tener este defecto que a veces se nos pasó la mano, por decir. Entonces lo podemos corregir así con estos como puentes en cables, ¿no? Que siempre llamamos jumper, ¿no? Que son estos métodos también cuando nos falte algún error o no salió bien en la parte del acabado con el ácido, ¿no? Entonces esa parte se puede corregir también, ¿no? Estos son algunos trabajos de los que yo he realizado. Por ejemplo, esta de aquí. Este es también con un timer, con el 5.5. Eso también lo hice, como ven. Estas fueron las pistas, ¿no? Que yo lo he hecho, algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí les tengo el primero que yo hice. Recorren bien este diseño que lo hice. Esto, por ejemplo, ahí ven las pistas como está. Aquí esta parte no salió como yo quería, ¿no? Se tuvo un error y por aquí lo tuve que reforzar también algunas pistas, ¿no? Con el método del marcador que les digo, ¿no? Con el cual hoy vamos a hacer, ¿no? Es bueno, pero el acabado final se ve así, ¿no? Luego, con el método del marcador también hice esto. Este quedó muy bien, por ejemplo, como se ve. Las pistas se ven muy buenos. Ahí sí lo ven, a ver. Queda muy bien. Bueno, en sí tengo algunos proyectos con los cuales yo he hecho, ¿no? Con el método del marcador. Como también he realizado, ¿no? Proyectos con ese tipo. Solo quería mostrarles, ¿no? Los distintos modelos que podemos realizar, ¿no? Bien, antes de pasar a lo que sería nuestra placa de impreso, a lo que sería revelado con el ácido, vamos a tomar algunos puntos en cuenta que debemos de seguir para poder hacer nuestras placas. Lo primero sería tener nuestro diagrama ya previamente diseñado. Luego sería, ¿no? Probarlo en lo que sería nuestro protoboard ya probado prácticamente, que esté trabajando, funcionando todas las funciones que debe de tener. Luego sería a lo que sería el método de marcado que vamos a hacer ahora, por ejemplo, ¿no? Este es el diseño que les estoy viendo para el siguiente video, ¿no? Este es el modelo. Vemos, por ejemplo, que este modelo de aquí tenemos que las pistas, ¿no? Y los puntos de perforación, como también el orden de las pistas, como debe ser, ¿no? Entonces sabemos que el grosor debe ser acorde a lo que estemos haciendo en nuestro diseño. No puede exceder el grosor de las pistas muy finas o muy anchas, ¿no? No sería lo correcto, ¿no? Bueno, en sí, por ejemplo, aquí yo les tengo un ejemplo de una fabricación de unas pistas que es incorrecta, no es el adecuado. Vemos, por ejemplo, que tiene unas líneas que están a 90 grados. Vemos también pistas que están muy anchas, a su vez también delgadas, otras que están muy semejantes a uno con otro. Esto no sería lo correcto a la hora de que fabricamos nuestras pistas, no favorece en sí. Lo correcto y lo adecuado debería de ser este modelo que vemos aquí, que por ejemplo yo tomo en ejemplo este modelo de aquí que tenemos. Vemos como las pistas se prestan acorde a lo que va el componente encima. Si este es un relé, el relé debe tener terminales de entrada y con salida del mismo grosor. Entonces, por decir, aquí también tenemos otro tipo de pistas más delgadas, también teniendo un orden de lo que son de los grados de 45 a más, ¿no? Vemos cómo obtenemos aquí una línea, una intersección, ¿no? Y vemos como el grado que tiene, ¿no? Y a la vez también tenemos una distancia con una y otra pista, ¿no?
cada guía, ¿no?, que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos una separación en aquí, estos este encuentro, y aquí también no dejamos por si terminales salidos, sino que vayan a lo que vaya a fluir la tensión para no tener recalentamiento o cargas estáticas. Eso sería lo adecuado, ¿no? Este sería, por decir, el modelo a seguir, ¿no? Otro que también, por ejemplo, aquí vemos, este es uno que previamente ya lo hice, vemos, ¿no?, cómo es la calidad, se ve el orden y los grados de sentido que se le da, que les decía, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí dentro de eso vamos a montar cantidad de componentes, y cada componente tiene distinto trabajo, ¿no? Aquí vemos cómo están los perforados, se ve muy bien, a lo que tendríamos un diseño que no está bien hecho, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? A lo que en la segunda parte de esto vamos a ver cómo fabricarlo a nuestra placa PCB, ¿no? Pero tomando todo en cuenta, estas normas y lo que sería es el modelo que vamos a seguir, ¿no?